Ok, entonces ya estamos todos en el PDF. Sí, Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Estábamos viendo este proceso de background. Entonces, bueno, habíamos comentado en clase todavía ya, ¿no? ¿Qué hace este proceso? Pues básicamente es el que realiza ciertas acciones para mejorar el desempeño de la base de datos de forma automática, ¿no? Eh, Cosas que hace principalmente, pues es el monitoreo, ¿no? El monitoreo de, de la funcionalidad de la base de datos, ¿no? Algo de lo interesante es que tiene capacidades de ser autoafinamiento. ¿Qué significa esto? Pues que solito este componente verifica, ¿no? Cómo anda la base de datos y con base a ello, este, hace acciones, ¿no? Para corregir algún problema. Entonces, ese es uno de los puntos interesantes de esto. Eh, Decíamos también en clase otra de las cosas que hace para contar con esta funcionalidad es la recolección de estadísticas, ¿no? Estas estadísticas las hace, pues las recolecta conforme va funcionando la base de datos, ¿no? Comentábamos también que todos estos datos se guardan en la SGA, ¿no? Las podemos consultar, obviamente. Más adelante vamos a ver cómo consultamos estadísticas. Cosas que se recolectan puede ser, por ejemplo, datos como los números de registros de una tabla, diversidad de valores, entre otras cosas, ¿no? Se hacen cálculos, se hacen estimaciones, sacan métricas de todas estas estadísticas. Entonces, la información se almacena de manera permanente, primero en la SGA y después se baja a disco en distintas vistas del diccionario. Este, y para ello, bueno, este proceso, el famoso MMON, es el que hace esa sincronización entre disco y la SGA, ¿no? Todo esto se guarda en un repositorio que se le conoce como el AWR o el Automatic Workload Repository. Entonces, básicamente el repositorio contiene no nada más lo actual, sino también datos históricos, ¿no? Pregunta para ustedes, cuando marco algo así, ahorita tengo una parte del texto marcada en azul, ¿lo ven ustedes o no ven nada? sí, veo Sí, sí cómo se se ve. selecciona ¿Sí? y veo muchas rayas. Unas rayas que les dibujé, ¿no? Ajá, Sí, esas ahorita las borro. Pero lo que les marqué en azul, ¿sí lo Ok. ven? Sí. Ok, dejen borro ahora las rayas. Eh, ok, ahora ya no están las rayas, ¿no? Me imagino. No, ya no. Ok, bien. Entonces, ok, entonces les comentaba, en este repositorio es donde se guarda todas esas estadísticas, ¿no? Y se guardan a distintos niveles, a nivel de la base de datos, nivel de sesiones. ¿Qué significa esto? Que las estadísticas se recolectan a diferentes niveles, ¿no? A nivel general, es decir, de estadísticas de toda la base de datos, o inclusive a nivel de cada sesión de usuario, ¿no? También se guarda, por ejemplo, estadísticas de las sentencias SQL, eh, cosas que se recolectan cuando se está ejecutando una sentencia. A nivel de segmentos, estos segmentos tienen que ver con las estructuras de almacenamiento que veremos más adelante, ¿no? Y demás. Bueno, entonces, todas estas estadísticas, como les comentaba, se utilizan para realizar afinamiento del desempeño y también para una cuestión interesante para que la base de datos se autoadministre, ¿no? ¿A qué me refiero con autoadministrarse? Que si se detecta alguna condición de una baja condición de desempeño, con esta funcionalidad, eh, la misma base de datos puede aplicar acciones para corregir, ¿ok? Algunas cuestiones de desempeño. Bueno, comentamos también que este proceso se lo despierta, por así decirlo, o hace sus tareas de sincronización cada hora más o menos aproximadamente. Y a cada vez que hace esto,
¿no? Toda la información que recolecta se le conoce como snapshot, ¿no? Entonces, los datos se guardan en un table space, en el table space sysaux. Okay, ya en el siguiente tema vamos a ver qué son los table space. No sé si recuerdan que cuando crearon su base de datos por ahí también crearon un table space que justamente se llama así, sysaux, ¿no? Entonces, podemos configurar obviamente cuánto tiempo queremos conservar los datos históricos, pero bueno, por default se guardan pues unos cuantos días, ¿no? Ahora, este es un concepto interesante también, el AWR Baseline, que bueno, ese concepto se refiere a, vamos a definirlo como un conjunto de snapshots que se toman en un periodo de tiempo. Y ese conjunto de snapshots tiene la característica que fueron tomados cuando la base de datos estaba en tiempos pico, digamos en horas pico, cuando presenta una carga de trabajo máxima. Y aparte se consideran como correctas, es decir, cuando la base está comportándose o está en un periodo de desempeño adecuado. Entonces, todas esas características están de acuerdo que hacen que estos conjuntos de snapshots es como una muestra en donde la base de datos está comportándose bien y tiene buena carga, ¿no? Entonces, estas se pueden tomar como una referencia para ver en qué momento la base está bien y en qué momento tiene una carga alta de trabajo. Entonces, este conjunto de snapshots se utilizan para hacer comparaciones, por ejemplo, con, con otros snapshots o con otras estadísticas que se toman en otro instante del tiempo, en donde tal vez la base esté presentando degradación de desempeño, y entonces pueden comparar, ¿no?, lo bueno con lo malo y ver diferencias, ¿no? Y con ello se puede hacer diagnóstico de problemas. Entonces, a ese concepto se le llama como AWR Baseline. Esto también es parte del proceso que se hace aquí en el afinamiento de desempeño, ¿no? Bueno, no sé si haya preguntas, dudas, hasta aquí todo se va entendiendo. ¿Todo bien? Profe, ¿cuáles serían algunos ejemplos de los datos de desempeño que administra? Lo ¿Como que áreas de pasa, memoria? Ajá. ajá, sí, o sea, es que son en varios lados. Por ejemplo, una métrica pudiera ser cuánto tiempo se está tardando, por ejemplo, ¿se acuerdan del proceso de background? ¿Qué proceso? Bueno, a ver quién me dice, ¿qué proceso era el que busca, por ejemplo, un buffer limpio en el DB buffer caché? ¿Se acuerdan quién era? ¿Quién será ese? Pregunta de examen. ¿Nadie recuerda? O sea, imagínense que un usuario quiere hacer un cambio de una consulta. Acuérdense que todo eso, los cambios de los datos en donde se hacen. Parece que nada más tengo un alumno, ¿verdad? Se me hace que va a pasar lista ahorita. Ay, aquí tengo algunos que no los he admitido. Avísenme cuando tenga alumnos no admitidos. ¿Nadie se Es más fácil acuerda? si más fácil si prendemos el mic, ¿no? Creo. Pues es lo que yo diría, a ver, Es que varios están contestando por el chat. por el chat, ¿verdad? Ah, ya. Sí, también. Ya les puse un mute a todos, pero como que algunos deben de habilitar su micrófono para que puedan hablar, ¿ok? A menos de que estén en un lugar muy ruidoso, que no creo a estas horas, ¿verdad? Pero pues si quieren, habiliten su micrófono, no pasa nada. Si por ahí pasa el señor de los tamales, pues no decimos nada. Que luego así me ha tocado en el trabajo, que estoy en reunión y de repente no falta quien pase gritando en la calle y yo así de, ups. Me disculpa. Usted disculpe, pero es que el tamalero va pasando, entonces, bueno, aquí ya tengo el chat otra vez, entonces, bueno, regresando a la pregunta, dicen algunos que sí están en lugares ruidosos, dice que sus vecinos, que los albañiles, no, bueno. Ok, entonces en el buffer caché sí es correcto, en el DB buffer caché es donde se hacen esos cambios. Y acuérdense, el server process
que representa a un usuario es el que intenta buscar un buffer limpio para hacer el cambio, ¿no?, que está haciendo un usuario. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el server process se tarda mucho tiempo? Si tarda mucho tiempo, entonces esa es una señal de que hay algo anda mal en la base de datos, ¿no? Entonces, si tarda mucho tiempo, entonces este componente detecta, ¿sabes qué? El server process está tardando demasiado tiempo en encontrar un buffer limpio. Entonces, ¿qué acciones se podrían hacer? Ustedes ya me sabrían decir ahorita, ¿no? ¿Qué acciones pudiera hacer? ¿Qué acciones se pudieran hacer para corregir eso? Pues sabes que como se está tardando mucho tiempo en encontrar un buffer limpio, entonces hay que hacer un tuning, tal vez decirle ¿se acuerdan qué proceso es el que se encarga de hacer la limpieza de esos buffers sucios para que se liberen esos espacios? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? ¿LG? No, no es el LG. Es el DB Writer. ¿Se acuerdan? El DB Writer. DB Writer. Ok. Entonces, con base a esa dinámica es más o menos como trabaja este componente. ¿Okay? Detecta la causa raíz por la cual se está provocando un degradamiento de desempeño y entonces puede realizar acciones para corregirlo, modificando parámetros, modificando a lo mejor valores de memoria, ¿no? Quitar memoria de un lado, ponerle en otro, con tal de que el desempeño se mejore. ¿Ok? Vale, Ahora, gracias. pregunta para ustedes. ¿Ven en su pantalla que ya se nos anda acabando el tiempo? Ujú. Uno que dice running out of time, ¿sí lo ven? Bueno, ¿eso a qué se debe? ¿Se acuerdan que no sé si les comenté? Esta versión de Zoom permite clases de 40 minutos máximo. Entonces nuestra clase es 2 horas. Entonces, básicamente la idea de esto es que a los 40 minutos vamos a hacer un pequeño break. ¿Ok? Ok. Hacemos un break de 5 minutos y luego regresamos. ¿Ok? Y así sirve que, bueno, pues le damos la vuelta a esta restricción, ¿no? Entonces, espero que funcione. Según yo sí, y hice la prueba, entonces intenté así entrar a varias veces y sí me dejó. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, ahorita nos faltan que llevamos ya como casi 35 minutos, ¿no?, de la clase. Entonces, ahorita en dos minutitos más, yo creo, hacemos esa pausa, ¿no? Si de repente se corta porque se me pasa el tiempo, bueno, entonces damos los 5 minutos y regresamos, ¿no? De break. ¿Les parece bien? Mientras en ese break veo por qué tengo que estarlos autorizando a cada uno. Ok. Bueno. Entonces voy aquí a cerrar. ¿Siguen viendo el mensaje o ya no? Porque ahorita lo quité, no sé si eso también se quitó de su lado. O sea, que se queda permanente, no se quita. Me dicen que sí se ve, pero... Sí, que sí se quita o sí se ve. Sí se ve y no se quita. ¿Ustedes lo pueden quitar? Bueno, creo que tiene ahí un botón para minimizarlo. A ver, intenten. No, no se puede, pero es que es una leyenda muy chiquita hasta arriba Ok. que aparece. Pero no, no me molesta para ver la No, presentación. no les molesta. Ok, está bien. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver después del break es este otro componente que se llama ADDM, ¿ok? El ADDM vamos a definirlo como si fuera una especie
self-advisor, como ven aquí, ¿no? Es un self-advisor. ¿Qué significa esto? Si hacemos la traducción, esto sería algo así como que un componente que se autoaconseja. ¿Ok? Es cuando ustedes entran en depresión y ustedes solitos se dan ánimos y dicen, no, sí puedo, sí sirvo para esto, ¿no? Primero se desaniman y luego ustedes solitos se animan y se autoaconsejan y ya resuelven algo, ¿no? Entonces, este componente es interesante porque es justamente el que se va a encargar de manera automática y proactiva diagnosticar el desempeño de la base de datos y determinar cómo resolver un problema que se estaba generando, sobre todo desde el punto de vista de desempeño. ¿Ok? Entonces, bastante interesante este componente, sobre todo pues por las funcionalidades que tiene, ¿no? Ayuda bastante a que la base de datos siempre esté bien. Entonces, el ADDBM se administra, se alimenta de estas estadísticas que se guardan y con base a ello realiza las acciones de detección de problemas, diagnósticos del desempeño y determinar cómo resolverlos, ¿no? Esto es algo de lo más interesante. Hay un concepto en Oracle que se llaman advisors, advisors significa algo así como un consejero, ¿no? Que permiten decir algo, ¿no? Para resolver un problema. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿parece si hacemos el break y ahorita regresamos? Vale, perfecto. ¿Vale? Regresamos a las 7:45, ¿les parece? Vale. Bueno, sale pues. Entonces voy a terminar ahorita la reunión y luego la vuelvo a iniciar. ¿Vale? Bueno, los veo ahorita en un momento.